En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el tercer domingo después de la Epifanía. Y nosotros vemos cómo a través de todas las misas casi siempre se lee una epístola de San Pablo. Y a San Pablo lo conocemos por el gran apóstol de los gentiles y por toda la obra de evangelización que hizo al mundo entero, porque en los gentiles estaba el mundo comprendido, pero a veces no hemos sabido sacar el suficiente fruto de la doctrina misma que San Pablo nos propone. Lo vemos casi equiparado a San Pedro, Basílica de San Pedro, Basílica de San Pablo, y a San Juan, eclipsando prácticamente a todos los demás apóstoles, que no oímos hablar muchos de ellos, sino siempre San Pedro, bueno, primer papa, San Juan, por apóstol y evangelista, aunque San Mateo también lo fue, y San Pablo. Y no nos hemos preguntado quizás por qué, a qué se debe, porque San Pablo da a entender muy claramente que él tiene como un ministerio, una misión especial, particular. Y vemos que él no es de los 12 apóstoles, es el 13º o el 14º, porque Judas también lo fue y después desechado. O sea que hablamos de 12 apóstoles y bueno, fueron 14 que quedaron efectivos 13. La misma conversión de San Pablo, nadie lo evangelizó. Él fue evangelizado directamente por revelación divina. Antes de su conversión, un gran perseguidor, celoso, fariseo podríamos decir, o no fariseo, pero sí religioso fervoroso dentro del judaísmo. ¿Y qué tenía San Pablo que no tuvieran los otros? Porque todos tienen la misma doctrina. Entonces entiéndase bien, la especialidad, no porque no la tuvieran los otros, pero sí en cierta forma, como él lo dice, como particularmente confiada a él, poniendo el acento en lo que él va a predicar a los gentiles. Y por eso él dice que Dios le ha dado una misión. Y eso es, por ejemplo, lo que él dice cuando manifiesta que fui yo constituido siervo según la misión que Dios me encomendó en beneficio vuestro, de anunciar en su plenitud el divino mensaje, el misterio que estaba escondido desde los siglos y generaciones y que ahora ha sido revelado a los santos. Esto lo dice en el primer capítulo de Colosenses. Como si particularmente a él se le hubiera dicho,
que tenía como misión. Y así la plenitud en toda riqueza, la plenitud de la inteligencia, de modo de llegar al conocimiento del misterio de Dios, que es Cristo, en quien los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están todos escondidos. Esto lo dice en la misma epístola a los Colosenses, capítulo 2, versículo 2 y 3. Entonces nos está manifestando Él que hay una particularidad, un misterio escondido, que Dios quiere hacernos ver esa plenitud de esa riqueza, de la sabiduría de Dios y de los tesoros de Dios, que están compendiados en Cristo. Porque Él en Él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Lo dice en el versículo 9 del mismo capítulo 2 a los Colosenses. O sea, toda la plenitud de la deidad, de la divinidad, está corporalmente en Cristo. Y eso hace el tesoro de la sabiduría divina, la riqueza y el misterio escondido en Dios desde tantos siglos. Por la encarnación, la deidad, la plenitud de la deidad corporalmente en Cristo, en carne y hueso. ¿Cómo así? Por su naturaleza humana. Entonces, por la encarnación es justamente que se manifiesta condensada en Cristo todos esos misterios, riquezas, tesoros de la sabiduría divina. Y esa es la misión de San Pablo con los gentiles y todo el mundo. No porque los otros apóstoles no tuvieran la misma misión, pero él la tiene como algo particularmente pedido por Dios. Y quizás por eso lo saca fuera de los 12 apóstoles, para mostrar una diferencia. Y si la hay, aquí está la razón, el motivo. Pero lamentablemente, de esto no se habla mucho, aunque los exégetas y los teólogos, la teología de San Pablo, pipín, pipán. Pero ¿en qué consiste? ¿En qué se condensa? ¿En qué se particulariza? Por eso él insiste en la carta a los Efesios: me fue otorgada en beneficio vuestro, o sea, la dispensación de la gracia que él recibió, como por revelación se me ha dado a conocer el misterio. Y más adelante, este misterio de Cristo, que no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado por el Espíritu. O sea que antes no había sido conocido o revelado como va a ser ahora conocido. Y así entonces evangelizar a los gentiles la insondable riqueza de Cristo e iluminar a todos acerca de la dispensación del misterio escondido desde los siglos
el Dios creador de todas las cosas. Esto lo dice en Efesios capítulo 3. A fin de que sea dada a conocer ahora a los principados y potestades en los celestiales, o sea, a los ángeles. Porque los ángeles conocían el misterio de Cristo. Pero como dice San Dionisio, citado por Santo Tomás, los ángeles conocían en general el misterio, no en particular. O sea que el mismo San Pablo le está revelando a través de su ministerio, de modo particular, preciso y conciso, incluso a los ángeles, a los principados y potestades. Cosa inaudita, porque un ángel es superior. Pues bien, entonces aquí vemos cómo él puede decir que a las potestades en lo celestial, y que entonces la multiforme sabiduría de Dios que muestra en el plan de las edades que él realizó en Cristo Jesús. Hay un plan. ¿Y cuál es ese plan? Que se realiza en Cristo. La encarnación. Antes de la creación. Ese es el misterio. Ese es el plan de Dios. Y escondido en Dios, porque se viene a manifestar ahora de una manera más clara, producida la encarnación, después de 4000 años de existencia de la humanidad, de la creación de Adán, y que ahora se explicita. Pero este plan sigue tan escondido como el misterio que él abarca. Porque pocos hablan de este plan. Ni aún el mismo Santo Tomás vio este plan. No lo vio en las Escrituras, confiesa él. Y aquí está, en las Escrituras. Si la sabemos leer, quiero decir que no la supo leer, no lo vio. Si sabrá o no leer o la supo leer, no lo vio. Entonces el eje gira en Cristo y Cristo crucificado. Sí, muy bien, hasta San Pablo lo dice, pero para crucificar yo a Cristo y que Él se entregue en su pasión y muerte para redimirnos y salvarnos, primero se tiene que encarnar. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Se encarnó por el pecado. Absurdo. Y perdónenme, estúpido. Porque yo no me quedo con medias tintas. Porque el mal y el pecado no es causa de nadie, de nada. Es más, el pecado es un abortivo de este plan primigenio de Dios, que es muy diferente. Y por eso Fray Luis
de León, cuando estuvo preso por las disputas entre dominicos y agustinos, y que si había que traducir o no, o preferir el hebreo a la vulgata, que había preferido el Concilio de Trento, pues bueno, en todas esas cuestiones. Y Fray Luis de León, que era de ascendencia judía, de raza judía, pero profundamente católico. Y una de las lumbreras de tantas que hubo en el siglo de oro XVI, en el Imperio Español. O sea que no es ningún Juan de los Palotes. Y que por cierto tenía cierta cosa también con Báñez. Porque Fray Luis de León también lo acusó que tenía algunas expresiones sobre la Eucaristía que eran luteranas. Claro que a Báñez no le hicieron nada, pero a este sí, hasta que salió libre y campante. Y ahí escribió Los Nombres de Cristo, que según el padre Castellanis, el libro religioso mejor escrito hasta ahora. Y habla de Pimpollo como nombre de Cristo, que condensa todo lo que él significa como fruto, así como las ramas, las hojas, las flores, el árbol, las raíces, están para el fruto. Así Cristo, con toda la creación por detrás, por abajo, y por encima y por donde quieran, para darle humanidad, está él como fruto, o sea, razón ejemplar y final, como causa final de todo lo creado. Y como ya lo he dicho, la creación no tiene mayor sentido teológico sin la encarnación. Porque por muchas bondades y perfecciones que Dios participe al crear la criatura y todo el universo, no deja de ser nada ante Dios. Y decir que Dios ame esa nada no tiene mayor sentido en sí mismo que justifique, porque el amor de Dios no puede salir fuera de Dios, porque Dios, al que todas las cosas aman, Él también se ama a sí mismo. Y para que ese amor salga fuera de Dios, no puede ser sino en la divinidad, en la deidad. ¿Y cómo? En esa deidad que está corporalmente en Cristo. Entonces hay otra lectura y teológicamente más profunda y justificada y lógica que la que se nos viene enseñando, desperdigando ese tesoro de la sabiduría del plan de Dios, que se realiza y cuaja en Cristo. Entonces no solamente todo creado por Él, porque es Dios, sino para Él y por Él. Y así entonces Dios despliega ese plan de la creación en favor de la encarnación, para que habite la deidad corporalmente. Cambia la perspectiva. Y esta perspectiva no se ha predicado nunca, por lo menos de manera amplia y general. Y encima
porque Santo Tomás no lo dice. Bueno, aquí, perdónenme, Santo Tomás no lo vio. Y punto. Pero no podemos seguir diciendo que el hombre es el rey de la creación. Eso le conviene al hombre liberal de hoy. Yo soy el rey de la creación, tu abuela, el rey de la creación es Cristo. Y tú, como hombre, llamado a ser hijo adoptivo de Cristo. Y eso es lo que le venía a decir San Pablo a los gentiles y a todos. Pero el baluarte es Cristo, la deidad corporalmente. Y esto no es ni dogma de fe, ni enseñanza teológica, ni nada. Y es lo que le da contenido a todo lo que es y existe. Y por eso entonces, si el amor de Dios no puede ser otro que el de sí mismo, para amarse fuera de él, tiene que haber una deidad que sea Dios. ¿Y cómo es eso posible? Por la encarnación. Nada más. Y ese amor sí justifica. Porque ese amor de Dios intratrinitario, que pudo quedarse ahí eternamente y no existir nada ni nadie, pero Dios decide que salga afuera, comunica ese amor en la deidad divina de Dios, en la encarnación. Y esa es la grandeza de Dios fuera de la Trinidad, estando dentro de la misma, porque no se separa. Pero ya viene a haber un elemento creado que es la humanidad de Cristo, el hombre. Y por eso fuera, o después, mejor dicho, del dogma de la Trinidad, el segundo más importante es la encarnación. Y según el plan divino de Dios, se realiza en Cristo por la encarnación, no por el pecado. El pecado viene a ser una reparación del plan primigenio. Pero el plan primigenio es comunicar Dios, la divinidad de su ser y naturaleza en la encarnación. Y por eso crear y comunicar entonces a todas las cosas que existen y subsisten. Y que sean. Pero alrededor de la encarnación, para Cristo. Entonces, vemos en qué consiste esa misión de San Pablo, de un modo particular, como el modo particular de que fue apóstol. Por eso él dice entonces, en la primera carta a Corintios, capítulo 2, versículo 6, predicamos sí sabiduría entre los perfectos, pero no sabiduría de este siglo, ni de príncipes de este siglo, los cuales caducan, sino que predicamos sabiduría de Dios en misterio, que no es la sabiduría de Dios del Verbo eterno, que es sabiduría divina,
en misterio. ¿Por qué? Por el misterio oculto del plan de Dios con la encarnación. Sino que predicamos sabiduría de Dios en misterio, aquella que estaba escondida y que predestinó Dios antes de los siglos para gloria nuestra. Y esto no quiere decir que es antes de la creación. Y Santo Tomás no lo vio. Pero ¿por qué él no lo vea? Bueno, no tiene por qué verlo todo. Pero que no lo vean los teólogos. Que no se vea. Ni aún en la misma iglesia. En los hombres de iglesia. Este misterio que San Pablo revela y sigue siendo tan escondido como hacía 4000 años. ¿Cómo no se va a caer una jerarquía que flaquea en tan magno misterio y tesoro y sabiduría de Dios? Y muchos quieren hacer la voluntad divina y no conocen el plan de Dios. Entonces, ¿de qué espiritualidad me van a hablar a mí? Por Dios, cuando falta el núcleo fundamental. Evidentemente se tenía que derrumbar. Y sumado, pues bueno, la parusía, el milenio. Como vamos a ver. Pero esto no más muestra que andamos como los carros de mula con las ojeras. Y eso los prelados, los papas, los teólogos, los doctores. Y por eso a muchos le puede saber a chino, pero aquí están las escrituras. Y no son difíciles de entender. Si se tiene un espíritu de verdadera humildad. Entonces vuelvo y repito, sino que predicamos sabiduría de Dios en misterio, aquella que estaba escondida y que predestinó Dios antes de los siglos para la gloria de Dios. O sea que este plan fue el que predestinó Dios. Y esto lo dice en la primera de Corintios, capítulo 2, versículo 7, para el que lo quiera leer. Entonces vemos la envergadura. Pero claro, si nos falta esto, ¿qué tenemos que hacer? El kempis, violín, porque no hay doctrina. Y no se ajusta al plan que predestinó Dios de su divino misterio. Entonces, esa es la grandeza y la teología y la predicación de San Pablo. Por eso entonces San Pablo nos va a mostrar a Cristo como el primogénito. Porque cuando yo digo Cristo, no hay que pensar
en el Verbo eterno solamente. Cuando yo digo Cristo, estoy particularizando el Verbo eterno encarnado, deidad corporalmente plenificada en Cristo. Porque como Verbo eterno, en el seno de la Trinidad, generado, engendrado, nacido de Dios Padre, es unigénito. Pero, como encarnado, viene a ser primogénito. Entonces, el Cristo es imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pues por Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Y es antes de todas las cosas, y en Él subsisten todas las cosas. Pero no es que Él sea antes de las cosas como Verbo eterno, sino como Cristo, como Verbo eterno encarnado. Eso es lo que no llegó a ver Santo Tomás. Y se iba todo al Verbo eterno. Y con eso le bastaba y tenía mucha razón. Pero deja por fuera el misterio del plan de Dios escondido, del cual se vienen a enterar ahora explícitamente los ángeles, no solamente los gentiles y todos los hombres. Y así todo, ni los hombres de iglesia se enteraron. Por lo menos desde hace más de 1000 años o más. Entonces, eso es lo que San Pablo nos señala y hace la grandeza de él como apóstol, que casi eclipsa a todos. Ahí con San Pedro iban casi de tú a tú. Hasta le para el carro, como dicen en la Argentina, cuando le dijo: che, ¿qué vas a mandar a circuncidar a los gentiles? Bueno, siendo el mismo, continúa en el capítulo primero de los Colosenses, versículo 18, siendo el mismo el principio, el primogénito, el primero, y por eso entonces, por medio de él se pueden reconciliar todas las cosas. Entonces es como si viene San Pablo a revelarnos la diferencia entre el unigénito de Dios Padre y el primogénito. Que es antes que la creación. Por eso San Mateo dice en el capítulo 13, versículo 35, abriré mis labios en parábolas, narraré cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Cuáles son estas cosas escondidas de la fundación del mundo? Esto de San Pablo.
Y este pedacito, narraré cosas escondidas de la fundación del mundo. ¿Qué? Esto. El misterio escondido de San Pablo. Por eso San Mateo lo dice, pero no lo explicita, no lo agranda. Pero lo dice. Y San Pedro. Y aquí viene lo que decía también de cómo está concatenado con la parusía. Porque es el mismo San Pedro que nos dice: poned toda vuestra esperanza en la gracia que se os traerá cuando aparezca Jesucristo. Poned toda vuestra esperanza en la gracia que se os traerá cuando aparezca. Ya había aparecido. O sea, cuando aparezca en la parusía. Que más adelante va a decir: Cristo, conocido ya antes de la creación del mundo, pero manifestado al fin de los tiempos. ¿Y cómo puede decir Cristo conocido antes de la creación del mundo? Está claro, lo está diciendo una vez más. Entonces, ¿cómo no se va a ver? Es que no lo dice una vez, que con una y sobre y basta. Entonces, ese es el Cristo en el que tenemos que poner la esperanza al fin de los tiempos. Y que no hay que confundir fin de los tiempos con el fin de los últimos tiempos, ni con el fin de los tiempos. Porque el fin de los tiempos es una cosa y el fin de los últimos tiempos es su culminación. Y por eso dice: de nuevo, un poquito antes, cuando aparezca Cristo, en el mismo capítulo San Pedro, en su primera carta. Entonces, vemos cómo relaciona San Pedro este Cristo conocido desde antes de la creación y nos lo lanza a la parusía. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que San Pedro, San Juan, con Santiago, vieron la gloria de Dios que les había prometido nuestro Señor 6 días antes de la transfiguración. Algunos de vosotros que estáis aquí veréis la gloria de Dios sin morir. Y los lleva y se transfigura. Por eso San Juan dice: he visto la gloria de Dios. Y San Pedro también lo dice en su epístola, cuando dice en el Monte Santo. No tengo aquí el texto, pero la Biblia, ahí está abajo. El libro. ¿Para qué ponen encima de la Biblia sus bobadas? Me alargo un poco, pero no importa, porque esto es trascendental, esto nadie lo dice. Y va a quedar más claro todavía la relación con la parusía.
porque no os hemos dado a conocer el poder y la parucía de nuestro Señor Jesucristo según fábulas inventadas, sino como testigos oculares que fuimos de su majestad, testigos oculares. Pues Él recibió de Dios Padre honor, gloria, cuando de la gloria majestuosísima le fue enviada aquella voz: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Y esta voz enviada del cielo la oímos nosotros, estando con Él en el monte santo. ¿Quiénes la oímos? Yo, San Pedro, San Juan y Santiago. Y por eso es que nuestro Señor, como contraprueba de su divinidad, cuando es conjurado por el sumo sacerdote: dinos si tú eres el Cristo, tú lo has dicho. Y les remata diciendo, o mejor dicho, voy a leer porque este lo tengo aquí, en San Mateo 26, 63. Díjole pues el sumo sacerdote: yo te conjuro por el Dios que vivo, a que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Sabían perfectamente los judíos. El Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. Y Jesús respondió: tú lo has dicho, y yo os digo, desde este momento, porque le retrueca a nuestro Señor, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. O sea, que como refrendo de su divinidad, que Él aquí confiesa paladinamente, cuando hay algunos modernistas o semimodernistas que dicen: Cristo nunca dijo que era Dios, nunca dijo que era... Aquí lo está diciendo. ¿Qué dice? Y veréis, viniendo a la diestra del poder de Dios Padre, viniendo desde el cielo a la tierra. Más apocalíptico no podía ser. Refrendada la divinidad de nuestro Señor. Y de esto, ¿quién se da cuenta? ¿Quién lo predica? Y no digamos hoy que es un desastre, porque están mal formados, incluso en Econ, hay que decirlo. Pero es que vienen con el lastre de años de falta de exégesis y de teología. Y por eso no se dice, y los fieles no saben. Entonces, ¿qué más garantía de prueba, de contrasello y contramarca que les dice: bajaré de la diestra del poder de Dios y me veréis venir del cielo sobre las nubes? Pero no hablemos de parucía, porque ahí se acabó todo. Hasta condenación ponen algunos imbéciles. Entonces, ven en qué fue a parar el misterio escondido desde tantos siglos en Dios, el tesoro de la sabiduría divina, pleno de la deidad corporal que nos enseña San Pablo. Y como prueba de eso, nuestro Señor nos habla de su parucía, y ahora es
tema que se persigue. Más todavía no se podía sostener una iglesia así, sin que le metamos ninguna otra herejía. Pero ya esto es de por sí insostenible. Eso demuestra la mediocridad humana hecha ministerio en la iglesia. Esa es la responsabilidad del sacerdote. Y al que no le da la cabeza, que no se meta. Ah, pero queremos muchos sacerdotes imbéciles. Y que me van a contradecir a mí. Y ojalá porque me los decapito de un solo saque. Entonces vemos que llegamos al colmo. Y sigue siendo el misterio escondido. Y aún refrendado apocalípticamente, como lo dice Cristo. Entonces, mis estimados hermanos, esa es la riqueza insondable, la anchura y la profundidad del misterio de nuestro Señor y de la sabiduría divina encarnada, de la plenitud de la deidad corporalmente. ¿Han oído alguna vez eso, esa palabra? Pues ahí está, dicha por San Pablo. Entonces, que estas cosas nos ayuden y nos enriquezcan el alma para nuestra contemplación, meditación y oración. Y no que tengamos falsas devociones babosas, de puros acordes afectivos, sin doctrina, que consoliden la piedad. Y por eso el Kempis es desgraciadamente el libro más leído después de la Biblia. ¿Qué quieren? Pues esto no puede durar más. Y por eso lo digo, lo afirmo, con las Escrituras en las manos. Y allá que cada uno pida luces a Dios y que pueda hacer con esto continuar con una doctrina sólida, una fe firme, con la ayuda y la gracia de Dios, hasta que Él venga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.